Muy bien. Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y tarde allá en Barcelona. Vamos a platicar el día de hoy con el doctor Andreu Marful Pujadas, con el libro Catalanofobia. Y ahorita voy a dejar que él diga el resto del nombre porque no lo sé pronunciar. Pero vamos a estar aquí platicando con él, nos va a platicar de su libro. Le vamos a pedir a todos los asistentes colocar su micrófono en silencio y ya al final, cuando tengamos alguna pregunta, algún comentario, vamos levantando la manita y abrir el micrófono para hacer la pregunta o podemos preguntar también por medio del chat. Está aquí activado el chat para los que quieran ahí escribirnos también. No me queda más que agradecerles a todos su presencia y pues le cedo la palabra al doctor Marful. Adelante, doctor. Muchas gracias, David. Gracias por esta oportunidad de poder hablar sobre un tema tan complicado, aparentemente, y tan sencillo en la realidad como es hablar de la cuestión catalana, siendo un tema que según cómo se mira como una cuestión nacional, según como una cuestión española y según como una cuestión global, si bien esta tercera visión es compartida. En todo caso, gracias por darme la palabra. Hablaremos sobre dos libros que han sido realizados resultado de una inquietud personal, tal y como os comentaré acto seguido. En primer lugar, antes de nada, quería dar las gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para darme esta oportunidad, a los organizadores de estos actos de platicar sobre los libros de los profesores universitarios y también la asistencia a personas que fuera de la universidad pues hayan interés también en asistir. Cuando David os comentaba a los que vengáis de fuera, al alzar la manita, pues os comento, hay aquí un símbolo que es una mano y que si lo clicáis representa que pedís el turno de palabra. Si la idea de la charla es que os haga una pequeña presentación, lo más breve posible, sobre el contenido de estos libros y su razón. Y después, si hay interés o ocasión, pues poder tener un poco de intercambio con formato de charla, pues sería también la idea de hoy. Bien, voy a compartir la pantalla, que me ayudaré con una presentación en PowerPoint, que me facilitará también la exposición. Entiendo que todos veis la pantalla que yo estoy viendo. Sí, se ve. Con sus autores, perfecto. Bien, esta es lo que sería la imagen con la que se ha promocionado esta charla y nos habla de un libro que se llama Una cuestión de Estado. En castellano es Catalanofobia, una cuestión de Estado. Está en catalán. Pero en verdad son dos libros. Es este y otro. Se llama La condena catalana al franquismo. Las razones del libro son cuatro. En primer lugar, una cuestión personal. La cuestión personal, cómo nos afecta a todos los catalanes. En mi caso particular, soy una persona nacida en tiempo de franquismo, que tiene su partida de nacimiento con un nombre castellano porque está prohibido que sea en catalán, que se me mantiene el carnet de conducir y en la universidad a la que asisto como estudiar arquitectura, que no es hasta la década de los años 90 en que puedo cambiar y catalanizar mi nombre real, que es Andreu, que también es la historia personal de un chico que ve como su abuela, con 10 años que yo tenía, pues se decide a estudiar catalán, porque no ha tenido ocasión de recibir una enseñanza adecuada. Igual con su madre, que también se propone, cuando ella es mayor, cuando yo soy mayor, estudiar catalán. Y que va a la universidad con un colectivo de profesores universitarios que no saben escribir catalán, escriben fatal, porque todos ellos son educados en el franquismo y no han recibido la enseñanza en catalán. Y esto es una cuestión que todos tenemos muy presentes. Luego hay una cuestión profesional. La cuestión profesional es la búsqueda de la razón de los derechos humanos y culturales, de los derechos civiles universales y de la razón por la cual estos derechos son declaraciones y no son leyes, y las leyes están en la forma de estados, y estas leyes
difieren demasiado a menudo de lo que deberían de ser derechos fundamentales. En el caso de la ley, o lo que se llama ley en España, es un caso muy evidente. Pero es un caso equivalente al que se reconoce o se niega o se reconoce solamente en parte en otras realidades donde hay muchas cuestiones, muchos derechos culturales civiles de muchas lenguas, de muchas culturas, de muchas historias que no gozan del estatus que gozan en cambio otras. Luego es un reto. El reto es revisar la narrativa histórica anticatalana creada en España. De este tema, ningún español se atreve a hablar, nadie en España se ha propuesto trabajarlo y menos en la universidad, y en la universidad catalana tampoco se puede trabajar, se tiene que trabajar fuera. Por lo tanto, es un reto. Y luego, la cuestión última es que es viable y necesario hablar de ello, que hay muchos documentos y hay espacios a explorar, tal y como os voy a mostrar en obras como estos dos libros y otras muchas que han trabajado otras personas, por lo general catalanas, pero no solamente catalanas, también de otras nacionalidades. Los libros tienen estas dos portadas y voy a hablar en cuatro apartados de lo que sería esta introducción. Voy a hablar de los libros, de los hechos, de la historia y de la realidad. Cuando hablo de la realidad, os voy a explicar documentos históricos que cuestionan la realidad que se ha construido en España. Porque hay una realidad en los documentos y hay otra realidad en el sentido común o el sentido ciudadano de lo que es Cataluña, de lo que ha sido, de lo que es España, etcétera, etcétera. Se han construido pseudo-realidades por todas partes. Siempre los catalanes representan que somos los que nos reinventamos todos si escuchamos castellano, y si nos ponemos al otro lado, pues el mismo proceso se repite pero al revés. Y esto es un problema. Luego, los libros, uno es del 2018 y otro es del 2019. El de 2018 está inspirado en la votación popular del 1 de octubre del año 2017. A la derecha de la imagen vemos ciudadanos catalanes votando y en el centro de la imagen vemos la Policía Nacional enviada desde el resto de España para evitar que los catalanes voten. Esto fue un escándalo internacional. Esta maniobra política que los catalanes no se creían que España sería capaz de realizar y de ejecutar como se habían amenazado que se haría. La realidad es que se han sido condenados las personas que organizaron el referéndum, los policías que realizaron esta represión fueron condecorados. Y tristemente, pues hubo más de 1000 heridos, muchos de ellos perdieron el ojo por las bolas que dispararon la Policía Nacional. No han sido indemnizados, ni han sido atendidos, ni han sido reconocidos como víctimas de un abuso policial. Asimismo, el Gobierno de España se apresura a decir que los catalanes, del modo que estábamos pacíficamente votando, agredimos a los policías. Esto es un escándalo. Y como tal, comprendí que ahí había mucha catalanofobia. Una catalanofobia que todos los catalanes hemos percibido a lo largo de nuestras vidas habitualmente, pero que en esta ocasión pues, significó un antes y un después. Ya no hay una marcha atrás de lo que ocurrió. Ya no podemos aceptar lo que ocurrió y quedarnos con los brazos cruzados como se ha pretendido en el resto de España. Luego, desde el 2017 al 19 se produjo el encarcelamiento de todos los políticos y líderes sociales y civiles catalanes. Encarcelamiento, enjuiciamiento, amenaza de persecución de todo tipo. Y hubo una parte de la política catalana, entre ellos el presidente Carles Puigdemont y los diputados Carles Ponsatí y Antonio Comín, que ahora están de diputados en el Parlamento Europeo, que no han podido ser enjuiciados en España porque se exiliaron. Y el segundo libro, La condena al franquismo, es un libro escrito justo al empezar el juicio que se empieza en el 2019 contra ellos. El resultado del juicio ha sido de entre 9 y 12 años de prisión para los líderes civiles y políticos catalanes. Y
Yo en el libro lo escribí nada más empezar el juicio, pero ya escribí en el libro que este juicio era un juicio sentenciado, que ya tenía la respuesta. Y tanto es así, es que en el juicio no se permitió visualizar las imágenes de la represión policial y solamente se permitió visualizarlas una vez la sentencia estaba escrita. Luego, los hechos. Los hechos parecerá que son muy complicados, que deben ser una historia nacional, que esto no hay que entienda, y no es verdad. Según el recorrido histórico que le demos. Los hechos principales empiezan en 2004. En el 2004, Cataluña propone al gobierno español normalizar el uso del catalán que se ha instaurado a raíz de la democracia, que ha sido un paso adelante. Propone también normalizar la condición de nación de Cataluña, que nadie pone en duda en ningún lugar. La Constitución española del año 1970 nacionalidades en España, pero no dice cuáles. Y en ese momento el Partido Popular en la oposición, partido de derechas, que acababa de dejar el gobierno de España de atrás 8 años, si no recuerdo mal, de gobierno, inicia una campaña de firmas con el lema "Todos tenemos derecho a opinar". Y entregan todas estas 4 millones de firmas al Tribunal Constitucional, que es esta imagen que veis aquí del año 2010. Ellos entregan denuncian la inconstitucionalidad de la reforma del Estatuto catalán, que, aparte de reconocer la nacionalidad catalana, reconocer el uso habitual y oficial del catalán en las instancias gubernamentales, también proponía mantener, consolidar una cierta capacidad de gestión para todos sus asuntos políticos, civiles, económicos, empresariales, etcétera, etcétera. Todo dentro de la Constitución. La cuestión es muy curiosa. Este estatuto se vota en referéndum en Cataluña y hay una mayoría que lo vota y aprueba sin problemas. Se va al Parlamento español y se aprueba. Lo firma el rey de España. Y dices, ya está. ¿Qué más? ¿Qué curso de constitucionalidad propuesto por el PP en el Tribunal Constitucional? Pero el Tribunal Constitucional tiene una mayoría de personas. El Tribunal Constitucional español está formado por 3 grandes paquetes de miembros. Uno es Cuerpo Judicial Español y otros por los partidos que gobiernan. Es una anomalía de la democracia española y es que los partidos que gobiernan pueden proponer el Tribunal Constitucional, al Tribunal Constitucional qué personas deberían ocupar los cargos. Y la anomalía no es solamente esa, sino que el Partido Popular consiguió, o digamos que el Tribunal Constitucional no se renovó de acuerdo con la ley. De acuerdo con la ley, desde el momento en que el Partido Socialista gobierna en España a partir del año 2003, si no recuerdo mal, se debería de haber reformado y debería de haber habido una mayoría de magistrados propuestos. Pero no hay nadie por encima del Tribunal Constitucional y entre el año 2003 y el año 2010 no se renovó, de modo que mantuvo la mayoría de magistrados propuestos por el Partido Popular que gobernaron hasta el año 2003. En el año 2010 sale la sentencia y provoca un descalabro. Que conste, en este estatuto Cataluña no más dinero, como se dice en España, de que lo que quieren es dinero. No, Cataluña quería gobernarse más y reconocerse más como una nación libre dentro de España. Pero todo cambia a partir del 2010. Cataluña toma conciencia de que es una nación y que tenemos el derecho a decidir. Nosaltres decidim, esta pancarta expresa el lema principal de todas las manifestaciones pacíficas y festivas que se realizan entre el año 2010 y el año 2017. Luego hay un proceso anterior a la votación del 1 de octubre de 2017, que es una consulta popular que empieza en el 2009 y termina en el 2011, empieza en Arenys de Munt, termina en Barcelona y otras grandes ciudades de Cataluña, en que una amplia mayoría decide que Cataluña tiene el derecho a decidir si quiere ser un Estado más dentro de Europa o de la Unión Europea.
Luego, en el año 2014, tras un pacto político realizado en el Parlamento de Cataluña en el 2013 sobre el derecho a decidir, se hace una consulta popular en que votan también más de 2 millones de personas en Cataluña, y con la mayoría pues votan también que desean hacer un referéndum y ser una nación, un Estado. Esto es el precedente de lo que sería la historia resumida desde el 2004. Antes del 2004 hay una convivencia. A partir del 2004 las cosas no son iguales, pero a partir del 2010 hay otro tipo de convivencia. A partir del 2017, por supuesto, hay una ruptura. Y esta viñeta tiene que ver con la idea de la Cataluña. Cataluña, como veis, aquí vemos un chico, un personaje con la bandera catalana. Aquí vemos un personaje con la bandera catalana con una estrella, al estilo de la bandera de Cuba, que representa la bandera catalana independentista. En cambio, entre el 2004 y el 2010, de esta bandera a esta bandera. Pues porque hay un exceso de derechos desde España, derechos malentendidos o de cuestiones que, por lo que sea, justifica pues, el recibir un desprecio exagerado. No lo digo porque sea catalán, lo digo porque como los catalanes tenemos la suerte de ver nuestra realidad en nuestra lengua y también la realidad de la lengua, de lo que ocurre en España en la lengua castellana. Y esta realidad no es vista desde el otro lado de España. El resto de España no se interesa por Cataluña. En España no se promueve el conocimiento y el aprendizaje de otras lenguas que no sean el castellano. Y mucha gente que vive también en Cataluña, que tiene raíces, y todos somos personas, por supuesto, pero tienen muchas raíces fuera de Cataluña, todavía hoy no viven al margen de lo que sería la lengua catalana, desgraciadamente. Cada vez son menos, pero desgraciadamente. Luego, esta es exactamente la misma que comparto yo y que compartimos muchos. Luego hay otra historia. Hay una historia que es un antes y un después de 1716. 1716 es cuando, tras una guerra, desde la España se centralizan los poderes en Madrid. Es cuando vence Felipe V de Borbón al archiduque Carlos de Austria para la corona española. Y cuando se desmantela todo el sistema constitucional. Cataluña tiene constituciones. Seguramente son las constituciones más antiguas del mundo. Aquí las vota, las aprueba en catalán el rey Felipe V, aquí en 1701, y aquí el aspirante, también rey coronado como rey, Carlos III, de Austria o de Habsburgo. En estas constituciones se define lo que es la nación catalana. Y la nación catalana es lo que ahora llamamos Cataluña del Norte, la Cataluña que ahora forma parte de Francia, más Cataluña, la Franja de Aragón, que en su momento también se habla catalán, Valencia y Mallorca. Hay una guerra y hay un punto clave, que es el año 1713. En 1713 se pone fin a la guerra. Y en este tratado de Utrecht ocurren muchas cosas. Y una de ellas es el texto que he resaltado aquí, escrito por el rey Felipe V. Visto que la reina de Gran Bretaña no cesa en instar con suma eficacia para que todos los habitantes del Principado de Cataluña conserven ilesos e intactos sus antiguos privilegios, el rey católico, es decir, Felipe V, en atención a su majestad británica, concede y confirma en el presente a cualquier habitante de Cataluña todos aquellos privilegios que poseen los habitantes de las dos Castillas, que de todos los pueblos de España son los más armados del rey católico. Es decir, a partir de 1713, Cataluña pasa a ser castellano. La nueva planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña de 1716, 16 de enero, promueve que el uso oficial en todo el Principado pasa a ser el castellano. Y así ha sido desde entonces. Lo ha sido en la Constitución de 1812 y lo es en la Constitución de 1978 con matices. Pero la Constitución de 1978
la actual Constitución española sigue manteniendo pues, como idioma para ser español el castellano. Y niega este privilegio a la lengua catalana y a las otras lenguas de España. Luego hay una... Y en el libro llamado así, Catalanofobia, empieza por lo que es la causa, ¿no? Que es el 1716, cuando se somete a la nación catalana resultado de una derrota. Luego hay los siguientes capítulos, es la negación de la condición de nación a los catalanes, cómo esto se desarrolla en una narrativa, cómo se manipula deliberadamente la historia de los catalanes, y ojo, no quiero asustar a nadie, pero eso es verdad, y luego lo vamos a ver. Tengo los documentos que muestro, son documentos oficiales, y luego lo vamos a ver. Luego hay una persecución sistemática de la lengua catalana como símbolo de una cultura y de una nación. Ahora vamos a hablar un poco de esto. Y finalmente termino el libro con lo que es la narrativa catalanófoba y la cosmovisión de España castellana. La persecución sistemática de la lengua catalana. Pues, en primer lugar, el castellano pasa a llamarse español. Luego, 3 siglos, desde 1716 hasta la entrada a la dictadura, la democracia, ahí se desautoriza el uso oficial del catalán. En las propias tierras catalanas. Es decir, está prohibido usarlo oficialmente. Está prohibido usarlo y está prohibido en la forma de muchos decretos, de muchas leyes, de muchas órdenes que así lo colaboran. En la escuela, en el teatro, en los cementerios, en los registros civiles, en todas partes. Algo habitual en Europa, todo se ha dicho de paso. Con otras lenguas ha ocurrido lo mismo. Luego hay una desautorización del catalán en las instituciones estatales e internacionales. No se puede hablar en catalán en el Parlamento de España y España no permite que en nombre de España se hable en catalán fuera de España, ni en las Naciones Unidas ni en la Unión Europea. Luego hay una desprotección constitucional del catalán y se han promovido, por lo tanto, su estigmatización desde el momento en que en el año 1978 no se cuida el derecho a los catalanes de devolver la dignidad de su lengua, incluso para su propio parlamento. Y finalmente, la mutilación del catalán. ¿Qué es la mutilación del catalán? Pues es muy sencillo. España no cesa, en tiempos de democracia incluso, de desarrollar la idea de la unidad de la lengua española a través del Instituto Cervantes, cosa que me parece muy bien, para hermanar todas las variedades de la lengua de América Latina, de España, de Guinea, lugares. Y hace todo lo contrario con la lengua catalana. Y esto cualquier persona lo sabe, si es catalana, no se sabe tanto si es española, pero se ha promovido pues, que las variantes del catalán, las que existen entre el cordobés, el sevillano, el gallego con el castellano, y las mismas diferencias que existen dentro de España en el hablar del castellano, existen en catalán, lógicamente, y en todos los idiomas, en el inglés, en francés, en todas. Pues España promueve la idea, y así ha sido como una manera muy enfermiza, especialmente en el siglo XXI, de que, por ejemplo, el valenciano, el catalán y el mallorquín y el ibicenco son lenguas distintas, cuando son la misma lengua. Y dicho sea de paso, el catalán es una lengua medieval, procede de una lengua medieval común, que la hermana en un continuo territorial desde Murcia hasta las puertas de Génova. Provenza, la frontera, la provincia francesa que linda con Italia actualmente, es en origen Casa Catalana, Casa de Barcelona. Su bandera actual comparte dos símbolos, una de ellas es la misma que Cataluña, los 4 palos rojos sobre el fondo amarillo. Y el tal es perfectamente entendible por un catalán y forma parte de la lengua común, que ahora antiguamente se llamaba romance o se la llama también hoy en día occidental. Luego, en la condena catalana al franquismo, el libro parte de otro tono, no trabaja tanto la cuestión de la catalanofobia, empieza por la denuncia a lo que sería el espectáculo, a mi modo de ver, el juicio del Tribunal Supremo Español,
desde el momento en que no permite la declaración de premios Nobel, agentes policiales, personas representativas de la policía de otros países, de observadores internacionales, de miembros de las Naciones Unidas, y que promueven, que podrían haber, que defienden o piensan que el Estado español ha actuado mal y que lo que sería, está en juicio, no es justo. No es justo llevar a la gente a la prisión por el haber fomentado una votación popular y pacífica. Desde el momento que no lo permite y además se atreve a no permitir que se presente como pruebas las filmaciones de la gente con sus móviles, de la autoridad policial, que están todas ellas colgadas en Internet, aunque ahora cueste más encontrarlo en el buscador de Google, pero hay una página en que están todas allí. El hecho de aceptarlas, pues ya de por sí es como, bueno, que estamos jugando, ¿no? Y aparte que cualquier momento en el que a lo largo del juicio los juiciados, a los juiciados se les dio la palabra y propusieron hablar del derecho a la libre determinación como un tema, fueron interpelados por el tribunal, prohibiéndosele pues, a tratar este tema, alegando que este no era el tema de la sentencia, del juicio, ¿vale? Cosa que dices, bueno, vale, pues no sé dónde estamos. Yo creo que estamos hablando de eso, pero resulta que no. La cuestión que se juzga es un golpe de Estado contra el gobierno de España. En la forma de organización criminal, así se llama en la causa, como una rebelión o una sedición. Luego, en el libro este de la condena para el franquismo, lo que hago es explicar básicamente que con esta sentencia española contra los líderes catalanes, lo que ha ocurrido realmente es que España se ha sentenciado ante los catalanes y que los catalanes ya han hecho su propia sentencia al franquismo. Porque esto es franquismo. El franquismo es el último, digamos, la última señal de lo que sería la idea de la gloria de España católica, unida sobre lo que sería un ideal castellano. Y al final termino con la condena del tabú histórico, del franquismo y de todo lo que representa, y me gustaría leer pues, un par de párrafos, si me permitís. Empieza así este apartado. Las evidencias constatan que el clima internacional es inestable. Hay una reflexión sobre lo que está ocurriendo en todo el mundo, de cómo los estados están teniendo problemas para controlar la gente, como lo ha sido desde el momento en que desde España se inició la colonización. De esto no hay duda, pero existe un tabú que no permite su análisis racional. Se han levantado muros simbólicos en nombre de la ley de la historia escrita por los vencedores, que se han convertido en tabús. Detrás de toda esta indeseada realidad, o molesta realidad, hay un tabú que es la historia manipulada. O la historia mal escrita, o la historia que no dice toda la verdad. Continúo. Juzgar y condenar a los catalanes conllevará el inevitable juicio al franquismo y todo lo que representa para la España castellana, para Europa y para la historiografía global. Pero este tema, al final del libro, no se ha podido poner sobre la mesa porque el orden español no lo permite. Y actualmente este tema es un tema de la Unión Europea. Todavía no ha pasado a ser un tema de la conciencia global y tampoco creo que se haya realmente conseguido llegar a la conciencia europea. Pero está en el Tribunal de Derechos Humanos y está en el Parlamento Europeo. Hay un hecho y es que se ha puesto sobre la mesa que ni en Bélgica, ni en Suiza, ni en otros países de Europa, ni en Alemania especialmente, ni en Reino Unido se considera que hay ningún tipo de delito por lo que ha pasado en Cataluña respecto a los líderes catalanes. Y esto choca fuertemente, diametralmente, con lo que sería la visión de España. Ahora España está promoviendo la idea de que van a retomar las euroórdenes de detención contra todos los líderes que se han exiliado bajo, he leído esta mañana, el precepto del ataque a la Constitución.
o crimen contra la Constitución española. Un tema, una idea, un concepto que no existe y se lo están inventando ahora. No hay ganas de hablar mal de nadie, no quiero que nadie hable mal de nadie en esta charla, pero es una evidente una obsesión que no tiene ninguna razón de ser, que no nos ayuda para nada y que es absolutamente, bueno, también. Luego, voy a hablar de la realidad. En primer lugar, se dice, se conoce por España y se oye constantemente que Cataluña pues nunca ha sido un reino, que nunca ha sido nada más que un condado de Aragón. Pues no, la verdad que es que hay un momento que se une en Aragón y en Cataluña, eso es un documento oficial, y en el documento está escrito que el reino de Aragón se entrega al conde de Barcelona y ordena a todos los nobles castellanos a obedecer al nuevo conde de Barcelona, que pasa a ser el príncipe. Entrega la hija, el reino y el poder al conde de Barcelona. Hay otro gran error histórico que es muy común en toda España y es la idea de que Cataluña nunca ha tenido pues, una señal, un emblema, y que este le es dado desde Aragón, que son las señales de los 4 palos rojos sobre fondo. Bueno, no se habían unido, aunque era de Aragón. Pero es que los manuscritos está el rey de Aragón sin las señales y el conde de Barcelona con las señales. Aquí está la reina de Aragón que se une al conde de Barcelona. Pero es que no es este documento, son muchísimos. Luego, se ha construido una animadversión con esta idea entre catalanes y aragoneses que no hacían falta. Los aragoneses dicen que los catalanes somos unos mentirosos, los catalanes no lo decimos. Mostramos estos documentos. Y eso también pues, es una pena. Forma parte de ese tabú, de esta incapacidad de poder hablar en base a la realidad. Luego, ¿qué más cosas? Cataluña no fue un condado, sino un principado de la llamada Corona de Aragón. Es decir, si en Castilla había un principado que era el de Asturias, en lo que es la llamada Corona de Aragón, aceptemos este concepto tal y como nos ha venido dado desde el siglo XV, es un principado. El principado es Cataluña. Antes lo hemos visto en las constituciones, en el decreto de nueva planta y el Tratado de Utrecht. Es el Principado de Cataluña. Entonces, hay dos principados principales en España que son Asturias y Cataluña. El príncipe de la Corona de Aragón procede de tierras catalanas, príncipe de Gerona. Los reyes, por lo general, todos están enterrados en Cataluña, ¿vale? No en Aragón. No tengo nada contra Aragón, pero esto es un hecho. Luego, los catalanes hicieron su máximo desarrollo, podríamos llamarlo así, en la Edad Media, aliándose con Grecia, con Bizancio y con el Gran Khan persa en su determinado momento. Luego, en 1306, la emperatriz de Grecia entrega el imperio, su imperio, Grecia, al rey Jaime II de Aragón. Tras haber entregado Jaime II a la emperatriz de Grecia la ciudad de Gandía. Una ciudad, Gandía, muy importante en Valencia, de donde procede los Borja. Luego, la orden del Templo de Salomón persiste. La idea es que se pone fin a ella entre los 1307 y 1312-14. Pues no, persiste en 2 lugares, en Portugal y en Valencia. ¿Vale? En Portugal es esa orden la que inicia la colonización europea. La valenciana ha quedado borrada de la historia, pero esto es un hecho real, es la orden de Montesa y San Jorge Bárcena. Luego, la sede de la Iglesia Católica Hispana ha cambiado de manos entre Toledo y Tarragona. Toledo es la antigua capital de Castilla, a lo largo de la historia, desde sus orígenes hasta el año 1722. Tarragona, en la última ocasión, en el año 1691. Es decir, hay una historia que es contradictoria. Es que la sede de la iglesia está en Tarragona, luego está en Toledo, luego está en Tarragona, luego está en Toledo, luego está en Tarragona, luego está en Toledo. Hay algo aquí que no cuadra. ¿Vale? En fin, continuamos. La sede de la Orden de Santo Sepulcro en España siempre ha estado en Barcelona.
Santa Ana. Un edificio que ahora está como medio oculto, pero la gente de Cataluña, de Barcelona, conoce. Santa Ana, junto a en tiempos de Franco y que fue intervenido con un borrado geológico deliberadamente. Esto está escrito por el propio párroco de Santa Ana en sus memorias. Luego, el gran priorato de la Orden Papal de San Juan Bautista en la denominada Corona de Aragón, la Orden Papal de San Juan Bautista, para quienes no estén familiarizados con la historia medieval europea, es la orden que continúa la misión de la Orden del Templo. Pues bien, la Orden Papal de San Juan Bautista se ordena por lenguas. Una de ellas, Aragón. Y son 7 lenguas en total, 7 regiones en toda Europa. Pues en cada una hay un gran priorato. En toda Corona de Aragón, este gran priorato era el de Cataluña. Bueno, hasta tiempos del príncipe Fernando, el que sería Fernando el Católico, la Orden de San Juan en toda España era la lengua de Aragón. Es decir, no existía la lengua de Castilla. La lengua de Castilla se crea entonces. La lengua de Aragón de la Orden de San Juan, cuyo gran priorato es Cataluña, controla todos los reinos de la península ibérica, incluso Portugal, hasta tiempos del príncipe Fernando. Luego, en 1502, el rey Fernando de Aragón obtiene el título de emperador romano, documento del cronista de la Corona de Aragón, Jerónimo Zurita. En 1504, el rey Fernando obtiene el título de rey de Jerusalén, documentos oficiales. Los caballeros de San Juan catalanes defendieron Constantinopla, Rodas de Malta desde la primera línea y dirigieron prácticamente las últimas batallas. Y el gran maestre de la Orden de San Juan durante la Guerra de Sucesión del siglo XVIII española fue catalán y mallorquín. Y además, un Rocafull. Un Rocafull, nadie conoce qué linaje eran. Eran la familia más cercana al rey Jaime I en tiempos a recibir la herencia de la emperatriz bizantina Eudoxia Comneno, llamada emperatriz, al morirse su hija María. Luego, vamos a trabajar la cuestión del descubrimiento de América. Las capitulaciones de la Santa Fe del almirante Colón se sellan en Barcelona. La noticia del descubrimiento de América se realiza en Barcelona. El segundo viaje de Colón a América se financia con dinero de la llamada Corona de Aragón. El Papa en tiempos del descubrimiento era valenciano. El primer patriarca apostólico de las Indias orientales y occidentales fue el catalán Bernat Williams. El hijastro del rey Fernando, con una dama catalana, fue el patriarca de Jerusalén y el gran prior de Santo Sepulcro en tiempos del descubrimiento. Luego, en las Cortes de Toro de Castilla de 1505, la reina Juana no es reina de las Indias y sí lo es su padre Fernando, señor de las Indias de la Marcea. ¿Qué dice la historia oficial? Que Colón hizo el descubrimiento para Castilla. Pues esto es la realidad. Estos son documentos oficiales. Luego, el último testamento de Fernando el Católico se escribe en catalán, en 1516, y en él se lo hace señor de las Indias que traslada sus poderes a la reina Juana. Este testamento no está de acceso de dominio público, está en la Fundación Casa de Alba. Dices, está en catalán. Luego, matiz. Se nos dice, y ha quedado así escrito para la posteridad, que entre el 1410-12 y la actualidad, ningún rey de España, ningún rey de Aragón ha sabido hablar catalán. Cosa que es increíble que durante todo el siglo XV los reyes catalanes, los reyes que reinan en Cataluña y en Mallorca, también parece ser en Aragón, en Sicilia, llegan a gobernar en Nápoles, en Córcega y en Cerdeña, saben castellano, pero no saben el catalán. No se entiende. Cuando todo se hace en catalán, hasta el siglo XVIII, en todas las instituciones catalanas. Hoy pongo en duda esta realidad y utilizo de documento de prueba este testamento. Dice, está en catalán. Fem instituïm, voy a hacer la traducción al castellano. Hacemos e instituimos heredera y sucesora nuestra universal en nuestros reinos de Aragón, Sicilia, aquí y allá,
del Faro, Jerusalén, Valencia, Mallorca, Cerdeña, Córcega, Condado de Barcelona, Ducado de Atenas y Neopatria son los poderes del conde. Condado del Rosellón y de Cerdaña, Marquesado del Istano, Condado del Océano e islas adyacentes y las ciudades de Burgía, Argel y Trípoli y la parte que nos pertenece a las Indias del mar Océano. Es decir, el rey, en este testamento, no dice que tuvo en su momento el Ducado de Atenas y Neopatria, que fue una conquista catalana. No dice que tiene un reino de Jerusalén, pero que en verdad no lo regenta. Dice que es un reino que lo entrega. Hay una serie de... Es un tema que como tal se merece como mínimo una investigación, pero nadie investiga. Solamente algún catalán. Y cuando lo hace es acusado de haberse inventado la historia. En este caso, ese trabajo lo ha realizado la historiadora Eva Sans, con gran esmero y gran eficacia. Luego vamos a mirar más cosas. Vamos a mirar los mapas del siglo XVI y vemos aquí los símbolos catalanes con Castilla y Aragón en el Caribe. Y dices, bueno, si estaba Castilla conquistando América, ¿por qué aparecen los símbolos catalanes aquí? Pues esto es un común denominador que es constatable en muchos mapas del mundo del siglo XVI que se encuentran todos fuera de España. Más mapas. Aquí vemos el Océano Atlántico. Los símbolos los mismos, catalanes, incluso ocupando hasta todo lo que sería Norteamérica. Catalanes y castellanos. Esto es el Río de la Plata. Aquí no están los castellanos, aquí están los catalanes con un tono dorado que no sabemos lo que es. Pero esto es el Río de la Plata, es Buenos Aires y es catalán. Y este ya es muy indicativo, ¿no? Aquí ya, ya no aparece la corona de Castilla, aparece el león, pero en toda América del Norte son símbolos catalanes y en toda América del Sur, exceptuando esta zona en que también hay un león, si no creo que es lo que entiendo, en toda América del Sur, exceptuando Brasil, son catalanes. Aquí aparece, eso sí, por lo que se ve, el castillo. Por lo tanto, hay como una evidencia que tampoco se investiga, que ningún trabajo de investigación, ninguna tesis doctoral ha investigado que yo sepa. ¿Por qué están estos mapas con estos colores? Que dice pues, que el inicio de la colonización pues probablemente también fue catalana, ¿no? Algo pasó. ¿Y qué pasó? Pues si tenemos que mirar la historia, solamente ha pasado una cosa, la derrota catalana entre 1713 y 1716. Aquí vemos también los mapas. Esto es Venezuela, aquí está, se asoma a Centroamérica. Aquí vemos lo mismo, aquí ya no hay las señales de Castilla y León, están las catalanas y la franja dorada. Y luego otros mapas, esto es Norteamérica, esto es Florida, donde aparece el castillo, que no es el escudo de Castilla, tiene otros colores, es rojo y amarillo, las barras rojas y amarillas, y luego símbolos franceses, un mapa de 55 que si algo tendría que ser es del siglo XVIII, porque es cuando Francia y Nueva España se reparten toda América del Norte. Y para finalizar, os mostraré este escudo con las barras catalanas en el centro, es el escudo de Hernán Cortés. Hernán Cortés se nos dice que era extremeño, de una familia que nadie sabe realmente lo importante que fue. Evidentemente, en Extremadura tienen otra opinión al respecto y tienen todo su derecho, porque se les ha dado esta historia. ¿Vale? La cuestión es que te dicen que no, que este escudo se añadió luego, pero que en verdad no era originario de Hernán Cortés. Pero claro, aquí hay una cuestión que también es fundamental, y es que el hermanastro de Fernando el Católico fue el primer conde de Cortés, y fue un conde catalán, conde de Ribagorza, que también de la Capitanía General del Ejército de Navarra, ¿no? Y de la Santa Hermandad de Castilla. Es decir, hay unos condes de Cortés que son familia real, que son condes catalanes, que tienen el mismo escudo, las 4 barras, que son contemporáneos a Fernando Católico, que lo son a Hernán Cortés, y que además
y eso es muy importante, fueron grandes priores de la Orden de San Juan Bautista en el Principado de Cataluña, en tiempos del descubrimiento. Luego, este tema, ¿se merece o no se merece ser estudiado? Por supuesto que se merece ser estudiado, pero estudiarlo sí implica cambiar la historia. Pues esto, hoy en día, en el siglo XXI, todavía no se puede hacer. Se puede hacer en un libro pequeñito, como estos que he escrito, y se puede hacer a título individual, pero no desde la universidad, no desde los medios oficiales, etcétera, etcétera. Con esta diapositiva termino la presentación y os doy la palabra a los invitados que quieran hacer alguna pregunta o dar su opinión. Muy bien, muchas gracias, doctor. A los asistentes, si alguien tiene alguna pregunta, los invitamos a participar ahorita, que está con nosotros aquí el doctor Marful. Si tienen algún comentario, algo que quieran mencionar. Vamos a ver si alguien se anima, doctor. Sobre Hernán Cortés, si os interesa hablar del tema, os comento que los condes de Ribagorza y de Cortés fueron desposeídos de sus bienes en el siglo XVI, paralelo a lo que sería lo que les ocurrió a la familia de Hernán Cortés, que siendo el conquistador, pues al final se quedó conformando con un título menor de marquesado en México. Muy bien. Vamos a ver si alguien se anima. Está aquí presente el doctor Saucedo, jefe del Departamento de Arquitectura. Está también Héctor Rivero, de la maestría en Arquitectura. Andan muy callados. Supongo que les ha sorprendido un poco todo, ¿no? Al final de lo que estamos hablando es del derecho a saber la verdad, del derecho a investigarla, de la libertad de tocar la historia y de lo difícil que es en España. Y por supuesto hay un muy delicado, que es hablar de cómo se pelean dos hermanos, como podemos entender, vistos desde México, castellanos y catalanes, ¿no? Esto parece que nadie quiere meterse en la pelea de los hermanos, ¿no? Ya sé. Pero es importante porque si lo dejamos en manos de España, pues este tema pues, no se va a resolver. Exacto. Javier Chávez. Javier, el doctor Javier. Sí, Andrew, pues muy interesante, muy histórica tu exposición, muy relacionada con el ambiente previo, ¿no? a lo que fue hace ya recientemente un gran problema que atrajo la atención mundial, ¿no? Con esta intención de separarse del resto de España. Pero yo me pregunto si hay, no sé, a lo mejor no era parte del libro, no era parte de la investigación, si hay como una revisión de estos antecedentes históricos a través de pues, los escritos, los mapas, como para fundamentar esta intención, ¿no? del ambiente separatista. No sé si me explico, si hay alguna relación en ese sentido, legalmente por lo menos, ¿no? Legalmente, si te entiendo bien, Javier, la historia es una. ¿eh? Y hay otra historia que se podría escribir con los documentos que he mostrado y las evidencias que he mostrado, pero no está escrita. Luego, la verdad es que el sentimiento secesionista reciente catalán ha tenido muchos problemas para abordar la cuestión histórica. Yo aporto estos datos y los aporto porque ha habido mucha gente fuera de la universidad, especialmente otros catalanes, sobre todo, que hace años que lo están trabajando, como el Instituto Nueva Historia, que es un grupo de aficionados
Son aficionados porque no se les da espacio en la universidad, todo se ha dicho, de paso. Y también lo están trabajando. Yo no he sido quien ha encontrado estos mapas, yo no he sido quien ha encontrado todos estos documentos. El Instituto Nueva Historia ha facilitado que todos podamos acceder a ellos. La cuestión es que hay una relación directa, y eso creo que es muy importante también dejarlo bastante claro aquí, entre la dificultad en tomar una historia como verídica y la situación en la que ha derivado la sentencia a los líderes catalanes. Esa sentencia, si tendría que tener algún contrapeso potente para tumbarla, sería la historia. Si es una historia de una manipulación. Claro, y en el libro resalto pues otras evidencias, no la presentación, aunque alguna cosa estaba escrita y me he olvidado de mencionar, pero hay una cosa que es muy evidente. La Real Academia de la Lengua castellana, pese al siglo de oro que es del siglo XVI y XVII, la Real Academia de la Lengua castellana, cuando España se propone unificar la lengua, no es del siglo XVI ni del XVII, es del 1714. Vence Castilla sobre lo que es la llamada Corona de Aragón, se crea la Real Academia. Luego, la Biblioteca Nacional de España se funda, y eso es muy importante, en el año 1712, a raíz del saqueo de las bibliotecas catalanas y aragonesas, de la Guerra de Sucesión. Es decir, se saquea las bibliotecas de la nobleza y los reyes en la Corona de Aragón, se vacían, se las llevan a Madrid y con este fondo construyen la Biblioteca Nacional de España. Esto no lo digo yo porque sea un pesado, no. Eso, si vais a mirar por Wikipedia o por la web oficial de la Biblioteca Nacional de España, veréis esta información. Y cosas como, por ejemplo, ¿se ha inventariado ese saqueo? No. No hay interés en desarrollar ningún tipo de investigación que apunte a lo que sería un saqueo. Finalmente, y eso también es muy importante, la Real Academia de la Historia Española tampoco es del siglo XVI, tampoco es del siglo XVII, es del 1738. Buscad, Real Academia de la Historia en España. La prueba, una cédula real. El rey dice, la historia es todo mentira, tenemos que reescribirla. Viene a decir eso y dice, y abro mi biblioteca, la del rey, para que los historiadores vengan y puedan escribirla. Con una singularidad que es como algo tan obvio que a veces no cuesta de ver. Y es, si la historia de España se empieza a escribir según lo que dice esta cédula real de 1738, ¿por qué en el año 1738 están escritos todos los libros ya de la historia de España en un perfecto castellano? Si la Real Academia de la Lengua es del 714 y la Real Academia de la Historia es del 738, ¿por qué ya existen en un perfecto castellano la historia de España con libros publicados en fecha de los siglos XVI y XVII? Es decir, no se escribió nada nuevo a partir, según las fechas de los libros, del 1738. Y curiosamente, en el 1739 se pone el nombre al Archivo Real de Barcelona, se le rebautiza como Archivo de la Corona de Aragón. Javier, no sé si es esto la respuesta que querías oír, pero la cuestión es muy simple. Hay muchas evidencias históricas, están mencionadas aquí, existen, están trabajadas, no se atienden en los medios, ni en los catalanes oficiales, ni en los españoles oficiales, y no hay voluntad de investigar nada, pese a todo lo que estoy aquí mostrando. Sí, gracias, Andrew. Era más o menos en ese sentido. Yo entiendo que esto puede ser una respuesta muy compleja, ¿no? Por toda la situación que se ha presentado. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, muchas gracias, doctor Chávez, por su participación. ¿Tenemos alguna otra pregunta, algún comentario para el doctor Marful? ¿Alguien que quiera participar? Se me hace que no, doctor. Bueno,
Pues muy bien, yo por mi parte ya hemos estado casi una hora y he estado muy a gusto. Gracias a Adrián, gracias a presentes, quien está presente. Catalanic, tenemos una intervención de una persona que se llama Catalanic. Si se puede identificar sería de agradecer. Gracias. Muy bien. Sí, muy buenas, Andreu. Soy José Pasolas. El tema es que es un poco difícil de poder esconder muchas cosas de la historia. El primer parlamento oficialmente del mundo, aunque hubo uno anterior, pero que no se consideraba parlamento, que hicieron los islandeses, denota ya una existencia de Cataluña, el tratado de paz y tregua que se consigue, el desarrollo que tiene la cultura catalana, que viene ya de origen de la cultura gala, del Imperio Romano. Es decir, es muy difícil, hay demasiados documentos, no en España, pero sí en Roma, en Alemania, en Italia, en Francia, en todas partes, desde la época anterior de Julio César, durando ya la existencia. Por consiguiente, quizás no permitan investigarlo en España, pero lo podríamos hacer quizá desde fuera de España. Estaría muy bien. Sí, la verdad que es que para ello necesitaríamos, Josep, que alguien estuviese capacitado y dispuesto a liderar esta investigación también para ayudarnos, ¿no? Hombre, hay muchos autores, no españoles, franceses, cuando se pone la primera silla en la Universidad de París de la historia, digamos, antigua, me parece que el cargo lo coge un tal Furiel, es un enamorado de la lengua provenzal, es un enamorado de la historia gala, sabe el peso que ha tenido en toda Europa. Es decir, es quizá, no sé si una casualidad del destino o algo, pero habéis comentado aquella unión de intereses y de cultura entre el sector catalán y los mongoles, Gengis Khan. Son los dos movimientos culturales que modernizaron el mundo. No se puede entender la historia de China o la de India, aunque sean tan distintas, sin la presencia y la actuación de los mongoles. De lo mismo que no se puede entender la historia de Europa sin la actuación de los galos. Entonces hay cosas que no es que tengan que ser nosotros o algún que otro catalán que lo diga, sino los propios historiadores que ha habido. Comprendo. De hecho, por ejemplo, el tema de Italia. Hay de unos 8 o 9 dialectos del Véneto. Hoy día todo el mundo reconoce que todo lo que se habla de Lombardía, Véneto y demás pertenecen a la lengua occitana, al proto-catalán. No tienen nada que ver con el supuesto italiano. Además, si vas por Venecia, hablas en catalán, te van a entender perfectamente. Toda la cuestión en esta... Boccaccio, Dante Alighieri, Petrarca, todos ellos escribieron en lengua provenzal, que es una lengua de Doc, prima hermana del catalán. Es decir, el peso de Cataluña es imposible de terminar de eliminar por muchos esfuerzos que han hecho, por mucha quema de libros y por mucha desaparición de archivos. Pero hay otros archivos que están repartidos en la historia de todo el mundo. Francia no puede hablar desde el punto de vista de los francos sin el peso de Occitania. Y quien dice eso lo dice pues en Alemania, en Suiza y en Inglaterra. Uno de los 3 primeros colonizadores de las Islas Británicas fueron catalanes. Los primeros reyes de Irlanda fueron galos catalanes. Es decir, eso ya está en la historia de los demás países. No está en la historia de España. Pero es tan estúpido como, por ejemplo, en la historia de España, la influencia árabe no cuenta, no existe. Es como una nube que ha pasado de largo.
cuando todos los historiadores de Europa reconocen que el califato de Córdoba fue la chispa que generó el Renacimiento en toda Europa. Ah, pero en España no, ¿verdad? Es decir, que, no sé, lo tenemos difícil, pero no tan difícil, porque hay todas estas evidencias. Bien, yo estoy totalmente de acuerdo, Josep, contigo. Por lo que se desprende de tu reflexión, hay una historia más global, más internacional, que podría reescribir un poco toda esta historia, todo este pasado, y nos ayudaría a todos un poco a ponernos un poco en atención. Luego hay otra historia, y es otra realidad, que sería la idea de la historia. Las historias estatales se trabajan sobre todo en los siglos XVIII y XIX, en un momento en el que impera, digamos, un absolutismo, un imperialismo en el orden mundial. Es muy, muy combativo. O sea, digamos que tenemos la mala suerte de contar con unas historias escritas en una época en que les ha faltado quizás un poco de sensibilidad. Y bueno, a lo mejor en el siglo XXI ojalá pudiésemos ver que se escribe o se empiezan a abrir más puertas para repensar la historia, pero no tímidamente como se está haciendo, sino con un poco más de valentía. Y la idea de trabajar ya, vamos a ver qué pasa entre Italia y Cataluña, en la Edad Media, qué ocurrió en todo este entorno desde Escocia, Irlanda, Gales, la Galia, el Levante peninsular que se llama, y Italia, y el norte de África incluso, ¿no? Y más allá, esta historia pues estaría muy bien que se escribiese, claro. Y no sé quién la va a hacer, ojalá tengamos gente que esté dispuesta a hacerlo y yo encantado de participar. Gracias por tus esfuerzos y dedicación al tema. Igualmente. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra participación, alguna otra pregunta para el doctor Marful? De los presentes que están aquí con nosotros. No hay. Doctor, pues no me queda más que agradecerle en nombre de la maestra Guadalupe Gaitán, directora del IADA, y la doctora Vero Ariza, coordinadora de investigación y posgrado, por haber participado en este proyecto de Platiquemos del Libro con sus autores. Muchas gracias por su participación, gracias por estar conectado aquí con nosotros a la distancia. Creo que fue algo muy enriquecedor ahí para todos nuestros asistentes. Y muchísimas gracias a todos también por habernos acompañado esta mañana aquí platicando con el doctor Marful. Doctor, muchísimas gracias. Igualmente, gracias a vosotros por la atención y por la oportunidad que me habéis dado. No, de nada, seguimos en contacto. Pretendemos que este proyecto siga en curso y ahí próximamente, si tiene algún otro libro, ahí lo estaremos invitando nuevamente. Gracias. Sale. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Hasta luego.